Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por atender esta reunión. El propósito de la misma es informar, hacer comentarios sobre la iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena en la comisión permanente que tuvimos de manera virtual el miércoles pasado. Primero, decir que el gobierno de la República ha emprendido una revisión de todos los fideicomisos al interior de la administración para ver cuáles justifican su existencia y cuáles no. Le tocan al legislativo revisar los fideicomisos que están creados en alguna ley. Y esa es la tarea que detona la iniciativa que se presentó. El objetivo de la misma es evaluar si la figura del fideicomiso es la más pertinente y se justifica para administrar ciertos fondos, programas o apoyos. Hemos sido específicos desde el principio, señalando el artículo transitorio número 9, que esta iniciativa no significa que si un fideicomiso desaparece, vaya a desaparecer ese programa apoyos que ahí se administran, sino que se administrarán de otra manera. Lo que está en revisión es la figura del fideicomiso, porque la figura del fideicomiso se prestó durante los gobiernos anteriores para tener un manejo muy discrecional, opaco, y pues se prestaba mucho a la corrupción. Hay un abuso muy claro en la administración pública en nuestro país de la figura del fideicomiso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, se va a evaluar la pertinencia de tener esta figura en los programas que actualmente se tienen y los fideicomisos que son creados por ley. Por eso es una iniciativa que va dirigida a modificar 14 leyes y un total de 44 fideicomisos. A ver, ¿qué hemos decidido hacer? Dado que ya vimos el caso de Fidecine, se generó mucha confusión. Fidecine pues, es un fideicomiso porque está claro que tiene una gran utilidad para nuestro país, para la cultura, para nuestra memoria, para el cine. Además es una industria que genera muchísimo impacto en la economía nacional. Y claramente se justifica el tener un fideicomiso ahí porque una película no necesita el apoyo un año, una película se lleva a cabo en por lo menos 3 años, entonces son varios ejercicios presupuestales. Si no hubiera el fideicomiso, en el caso de Fidecine, pues generaría mucha incertidumbre que un año apoyaras a una película y el otro año no sabrías si sí o si no. Entonces ahí está muy claro que es conveniente el uso de la figura del fideicomiso para Fidecine. Pero lo que hemos decidido en el grupo parlamentario para no generar desinformación e incertidumbre en otros sectores que pueden estar involucrados en el tema de los fideicomisos, hemos decidido dos acciones. Primero, congelar la iniciativa, la vamos a congelar, no la vamos a dictaminar eh, en el corto plazo, hasta que establezcamos mesas de trabajo con el gobierno, con la función pública, con la Secretaría de Hacienda, con Consejería Jurídica y, por supuesto, los sectores involucrados, para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto y decidir cuál es la mejor manera de administrar determinados recursos, programas y apoyos. Y una vez que se termine con estas mesas, entonces sí reabriríamos para la dictaminación de estas iniciativas. Pero por lo pronto darles la seguridad a la comunidad científica, a la comunidad de periodistas de nuestro país,
a los deportistas y a todos aquellos que reciben algún apoyo o programa a través de un fideicomiso, bueno, que no sientan temor, que no se genere incertidumbre, que no se sientan amenazados sobre el futuro de esos apoyos. Entonces, dos acciones: se va a la congeladora la iniciativa y establecemos mesas de trabajo con el gobierno, con las áreas respectivas, además de la presencia permanente de Hacienda, Función Pública y Consejería Jurídica, y también vamos a propiciar el diálogo con los sectores involucrados, que tengamos un análisis muy claro de si funciona o no, si es conveniente o no el fideicomiso, y tener una conclusión. Y hasta que tengamos el análisis de todo, entonces abriríamos nuevamente el proceso de dictaminación. No tenemos prisa, vamos a actuar con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad. Sí es importante poner orden en el gasto público en nuestro país, sí es importante que haya mucha transparencia, sí es importante que no haya pues por ahí bolsitas por todos lados que impidan tener transparencia y un ejercicio eficiente del gasto público. Entonces, este ejercicio que vamos a emprender nos va a llevar como conclusión a tener un ejercicio, un gasto público más eficiente, más transparente, y donde se justifique la existencia en todo y cada uno de los casos de los fideicomisos. Esa es la intención del grupo parlamentario. Estamos en un contexto complicado donde el gobierno está apretándose el cinturón, está haciendo este barrido al interior de la administración pública para revisar cada peso de los mexicanos para que tenga un buen destino. En estos momentos, atender la emergencia sanitaria, que es lo más importante, y también el programa de apoyos para disminuir el impacto económico de la emergencia. Hay que recordar que el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario por sacar adelante a nuestro país sin comprometer su futuro, es decir, sin endeudarlo, sin generar cargas a las siguientes generaciones. Primero, se aprieta el cinturón, se busca la mayor eficacia en el gasto público, y esa es en la tarea en la que estamos contribuyendo. Entonces, repito, se va a la congeladora la iniciativa y vamos a establecer mesas de trabajo para revisar todos y cada uno de los casos. No vamos a legislar de manera irresponsable, vamos a ser muy responsables y muy sensibles con cada uno de los temas. Diputada Dolores. Muchas gracias, coordinador, y a todos los representantes de los medios de comunicación, muchas gracias. La iniciativa que se presentó tiene una distinción muy importante. Los que son meras cuentas públicas, esa es una figura que de manera reiterada la Auditoría Superior de la Federación ha pretendido auditar, y siempre los bancos, las instituciones aducen el secreto fiduciario, y en los hechos la Cámara de Diputados no puede auditar muchos fideicomisos. Pero se hace en la iniciativa la precisión de que los fideicomisos que tienen proyectos, programas, becas, financiamiento, obras multianuales, etcétera, esos se mantienen, no se extinguen. Los fondos son exprofeso para esos fines. Además de que varios fondos son mixtos, tienen tanto recursos públicos como recursos privados. Pero una figura de fideicomiso no es la idónea para darle seguimiento puntual al correcto uso de los recursos públicos, no permite la transparencia, no permite una administración eficiente. Tenemos diagnósticos, estudios muy prestigiados que califican mal a los fideicomisos. La pretensión de esta iniciativa es hacer a un lado la opacidad. No queremos nosotros dejar ahí figuras que además ordenan su eliminación otros ordenamientos. Sin embargo,
ha habido malos entendidos. En primer es una iniciativa, como su nombre lo dice, es inicial, es un mero punto de partida. Se va a revisar todos y cada uno de los 44 fideicomisos. Se abrirán mesas de trabajo con el gobierno, con los sectores, con nuestros diputados y diputadas aliados de la coalición, del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, del Partido Verde Ecologista de México. Se les va a consultar y lo importante es que derivado de las consultas se ponga fin a cualquier viso de opacidad, de discrecionalidad. Pero los fondos hacia estos sectores tan relevantes, en el caso de la cinematografía, pues es de un enorme prestigio mundial que tiene México gracias a esos fondos. En el caso del mecanismo para la atención a periodistas, en un país que desde Felipe Calderón está en unas circunstancias de prácticamente una violencia enorme, importa demasiado tener este mecanismo. El tema del Fonden que hay constantemente, hace 2 años hubo un sismo enorme, hoy tenemos una pandemia, etcétera. Bueno, entonces necesitamos que se revise puntualmente, como lo hemos hecho en lo individual algunos, pero hace falta el colectivo. Termino comentando que en la lista de fideicomisos hay varios, que les menciono uno. Uno dice fideicomiso en materia de salud. Eso y nada, pues es nada. Pero si es en materia de salud, qué mejor en este momento que se vaya al sector salud para atender la emergencia sanitaria. Y así como ese hay varios que no tienen destino específico, no tienen beneficiario directo, no tienen ninguna administración de ningún tipo. Esos son los que se prestan a la opacidad. Podemos poner como ejemplos muchos, pero termino diciéndoles que vamos a hacerlo al revés. Primero consultar y luego proponer. Gracias. Así es, reiterar lo que dice la diputada Dolores Padierna. El hecho de que se revise el fideicomiso donde se administran los recursos de protección a periodistas no quiere decir que estemos proponiendo que se eliminen esos fondos. En caso que se llegara a la conclusión de que el fideicomiso no es la herramienta, esos programas seguirían. Es lo que establece la iniciativa. En ese caso y en todos los demás, en lo que tiene que ver con los fondos para ciencia y tecnología, los fondos para los deportistas de alto rendimiento, ya hablamos de los fondos de apoyo al cine. No estamos proponiendo que desaparezcan esos programas, esos apoyos, esos recursos. Estamos poniendo a revisión la figura del fideicomiso. Pero, insisto, bueno, vamos a hacer estas mesas en Parlamento abierto con las comisiones de Hacienda, con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para tener un análisis serio y responsable de cada caso. El Fonden también ha levantado mucha polémica. Claro que nuestro país necesita un fondo de desastres, pues es un país que pues, todo el tiempo tiene emergencias, desastres naturales, huracanes, inundaciones, demás. Ahora estamos en medio de una emergencia sanitaria. El Fonden, por ejemplo, ha sido también un vehículo señalado muchas veces por la Auditoría Superior de la Federación por casos de corrupción. Y esto tiene que ver en parte porque se administra a través de un fideicomiso. Ese es un ejemplo de que este análisis nos va a llevar a una evaluación si es la mejor manera de administrar esos recursos. Pero bueno, nada está dicho, es una iniciativa. Insisto, se va a la congeladora la iniciativa. Vamos a formar grupos de trabajo en Parlamento abierto, con las comisiones correspondientes, con el gobierno, con Hacienda, con Función Pública, con Consejería Jurídica y con los sectores involucrados para que no haya falta de información o incertidumbre. Es decir, no estamos en contra y no se van a eliminar los recursos para protección de periodistas, los recursos para investigación,
en desarrollo, ciencia y tecnología, los recursos para apoyar a deportistas de alto rendimiento, los recursos para financiar y apoyar a nuestro cine mexicano, del cual nos sentimos orgullosos, y tampoco, por supuesto, pues estamos proponiendo dejar este país sin un fondo de desastres naturales. Eso es lo que hemos resuelto, esa es la ruta que vamos a seguir y no tenemos prisa, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad. Tendríamos 5 preguntas. Estamos adelante, está a sus órdenes. La primera pregunta. Esta iniciativa, insisto. Claudia Telles, del IMER. Buenas tardes, diputado Claudia Telles del IMER. Bueno. Sí, te escuchamos, Claudia. Buenas tardes, diputado Claudia Telles del IMER, diputada también buenas tardes. Para preguntarle, comenta que no hay prisa para analizar esta iniciativa en Parlamento abierto. ¿Eso quiere decir que no van a convocar a parlamentos virtuales en fechas próximas? Y también específicamente le quiero preguntar como presidente de la Junta de Coordinación Política, si una vez que ya se reactivaron algunas actividades en el marco de esta pandemia de COVID-19, también quiero preguntarle si ya hay la intención de reactivar las actividades en la Cámara de Diputados o eso todavía no ha sido revisado. Gracias. A ver, sí podemos, bueno, vamos a empezar, de hecho, ya con estas mesas de trabajo en Parlamento abierto, como lo estamos haciendo ahora, que hemos aprendido todos a través de las videoconferencias, vamos a arrancar estas mesas. A ver, nos hemos puesto a elaborar un protocolo de cómo sería el regreso en la Cámara de Diputados. Sí nos estamos preparando para el regreso, pero no tenemos fecha todavía. O sea, tenemos ahora la comisión permanente, que se ha decidido que funcione de manera virtual. El regreso paulatino tendría que ver primero con una sesión presencial de la comisión permanente y pues nosotros prepararnos, si no hay un extraordinario, pues prepararnos para septiembre. Esa es ahora la expectativa, de surgir algún tema que genere consenso entre las fuerzas políticas y la urgencia necesaria para llamar a un periodo extraordinario. Bueno, entonces lo evaluaríamos para ver si hay las condiciones. Acuérdense que la última intención que teníamos, que exploramos de una sesión extraordinaria, pues fue justo en estas 3 semanas que son el pico de la pandemia y ahí actuamos con mucha responsabilidad, aunque nos importaba la modificación a la ley de presupuesto para que el presidente enviara nuevamente el presupuesto y lo discutiéramos entre los diputados. Primero asumimos la responsabilidad que nos toca en la protección de la salud. Y miren qué razón tuvimos, que desafortunadamente en este tiempo, en estas 2 semanas, pues hemos tenido varios contagiados aquí en la Cámara y desafortunadamente la muerte de un par de compañeros trabajadores de aquí de la Cámara. Entonces hay que actuar con mucha prudencia y responsabilidad. Seguiría Maru Rojas de Radio Fórmula. Maru Rojas. Nada más, perdón, diputado Claudia. Perdón, Claudia. Claudia, ¿hablaste tú? Sí, Adelante, adelante. sí, por favor, nada más para precisar. Entonces, tomando en cuenta lo que comenta y si no hay posibilidades de un extraordinario, la pregunta específica sería, ¿las actividades entonces en la Cámara de Diputados se estarían ya reactivando totalmente hasta septiembre? Totalmente, o sea, como la normalidad anterior, sí,
hasta septiembre, aunque si las condiciones lo permiten, podríamos ya empezar a tener reuniones de comisión presenciales. Algunos consideran que a mediados de junio ya podría haber cierto trabajo. Bueno, en otras áreas, no sé, en la Cámara, la pregunta. Pues nosotros vamos a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, puntualmente. Maru Rojas, de Radio Fórmula. Gracias. Sí, diputado, muy buenas tardes. Diputado Dolores Padiernas, buenas tardes. ¿Qué tanto fue la presión social y la presión que iniciaron ayer los cineastas para lograr esta visión ahora de responsabilidad para llevar a la congeladora esta iniciativa, diputado, diputada? Sí, más que presión, es preocupación nuestra de que no haya lugar a dudas, de que no haya confusiones, de que no haya alguien que se sienta pues agredido, porque no es la intención de la iniciativa. La iniciativa resguarda estos fondos, no cambia su objetivo, no se redirecciona a ningún otro punto, pero haciéndonos eco, siendo sensibles, necesitamos convencer primero antes de darle continuidad al proceso parlamentario. No tenemos prisa, evidentemente, si es algo urgente, es un compromiso de esta legislatura, lo tenemos que cumplir en esta legislatura, pero hagámoslo escuchando las voces de todos los sectores. Y me preocupó ayer mucho el tema también de que el Partido Encuentro Social estaba tomando un enfoque que no lo incluye la iniciativa. Queremos también que nuestros aliados, que han sido siempre muy buenos compañeros, estén con nosotros acompañándonos también en este importantísimo tema. Nos vamos a dar tiempo para enseñarles los diagnósticos, para redactar de común acuerdo, para escuchar a todos los involucrados en la ley, en la iniciativa, y posteriormente se reactiva el proceso parlamentario. A ver, Por todos los fideicomisos son 91,000 millones de pesos. ¿De dónde saldrá entonces este dinero? Porque se perdería el recaudar 91,000 millones de pesos. No sería completo, o sea, los fideicomisos es una bolsa muy grande de recursos. Aquí le pusimos el foco a algunos, pero tendríamos que buscar financiamientos y recursos. Recordemos que desde los precriterios generales de política económica y también en la presentación de la estrategia para rescatar la economía que ha presentado el Ejecutivo Federal, ahí se dice claramente que antes de contratar deuda, primero se tienen que agotar otras fuentes de financiamiento y se pone expresamente los fideicomisos. Eso nos motivó a hacer los diagnósticos un poco más rápido, tratar de ver cuáles recursos sí, cuáles recursos no. Yo le puedo poner un ejemplo, ahí en la N número de fideicomisos que hay uno que se llama Fideicomiso de Protección a la Salud. Bueno, y está parado, está ocioso, es un dinero que no tiene destino específico. Bueno, eso cuanto antes queremos legislarlo para que se pase a el sector salud sin dilación. Tal vez nos precipitamos, debemos poner algunos rápido para que sí haya recursos adicionales para el Ejecutivo Federal, para atender la emergencia sanitaria. Y este es un buen ejemplo de fideicomiso que se debe de pasar para lo que debe ser, no tener recursos guardados, ociosos, inutilizados en plena emergencia económica. A ver, visión de responsabilidad siempre hemos tenido, pero la forma de detonar un debate en el Congreso es a través de iniciativas. La iniciativa es una propuesta que tiene un proceso largo para convertirse finalmente en una ley. Y esta legislatura ha asumido siempre el Parlamento abierto como la regla para procesar y discutir las iniciativas que han sido más polémicas y las más importantes. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es, bueno, a ver, sabemos que hay mucha reacción
luego algunas iniciativas. Estamos diciendo, a ver, vamos a hacerlo con calma, con responsabilidad. Por lo pronto se va a la congeladora y vamos a abrir estas mesas en Parlamento abierto para su discusión. Pero la forma de detonar el debate en el Congreso es a través de iniciativas. Ahora, hay dos tipos de fideicomisos. Los que están al interior de la administración pública, donde ahí no se necesita cambiar ninguna ley. Ahí el gobierno, por disposiciones administrativas, puede eliminarlos, que es el proceso en el que está. Ahí es donde está principalmente barriendo muchos recursos y orientándolos a la emergencia sanitaria y la emergencia económica. A nosotros nos toca revisar los fideicomisos que se crean por ley y es el proceso que ahora hemos arrancado a través de esta iniciativa. Pero para que todo el mundo esté tranquilo, se va a la congeladora y vamos abriendo las mesas de discusión para que no piense nadie que podemos dar ahí una sorpresa desafortunada, que nunca ha sido nuestra intención. Y bueno, los recursos ya te lo contesté. La gran mayoría de los fideicomisos están al interior de la administración pública, que es el barrido que está haciendo el gobierno para que haya más transparencia, para que no haya estas bolsitas ahí por todos lados, que vuelve poco transparente y muy ineficaz al gasto público en México. Muchísimas gracias. Seguiría Mariana León, de Grupo Expansión. Buenas tardes, espero me escuchen bien. Tengo dos preguntas. La primera es justamente sobre el Fonden. En esta iniciativa, en este diagnóstico que hicieron, que ya dicen que la iniciativa se va un poco a la congeladora, pero en el diagnóstico están viendo tener otra figura para atender los desastres naturales y exactamente qué malversaciones han podido ver en el Fonden y por qué se enfocaron en este. Esa es mi primera pregunta. Sí, pues. El Fonden es de los más observados. Siempre genera muchas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que va a ser uno de los debates más interesantes. Cómo atender desde el punto de vista financiero las emergencias en nuestro país. Tiene que ver con los estados, por supuesto. Tiene que ver no solo con el gobierno federal, sino también con los estados. Y bueno, a ver, lo que va a propiciar esto es un debate que puede terminar en algo más novedoso y mucho más eficaz para la atención de los desastres y que garantice transparencia y evite la corrupción que se presentó en el pasado. Acuérdense, el desvío tremendo de recursos en las peores tragedias de nuestro país, incluyendo el último sismo, ¿no? Lo que ocurrió en la Ciudad de México, la gran desviación de recursos, o en la Ciudad de México y a nivel federal como motivo del sismo. Eso es lo que queremos combatir, eso es lo que queremos evitar. Y la figura esta fue la de fideicomiso, es la que abusaron de ella y es la que permite esta falta de transparencia, esta opacidad, este mal uso de recursos públicos. Entonces, bueno, habrá un cuestionamiento hacia eso. Pero insisto, pues vamos a hacerlo con un Parlamento abierto, no hay ninguna consigna, vamos a tomar las mejores decisiones para nuestro país, reforzando la línea que tiene el gobierno de combate a la corrupción y de un gobierno austero, eficiente y transparente. Pero con base en este diagnóstico, ¿no se descartaría eliminar del todo el Fonden y crear otra figura con más aportaciones de los estados, por ejemplo? Por eso te digo que involucra no solo a la federación, también a los estados. Yo creo que va a ser un buen ejercicio poner bajo la lupa este fideicomiso, el mecanismo de financiamiento y la forma en que se ha ejecutado. Yo creo que nos puede llevar a buenas conclusiones. Mi segunda pregunta es sobre el diagnóstico de los fideicomisos. Se ha señalado muchas veces que sí existe opacidad en muchos de estos, pero muchas organizaciones están considerando que tal vez ustedes como bancada mayoritaria están tomando, digamos, el camino fácil de eliminarlos en vez del camino de transparentarlos. ¿No se podría revirar o girar, sobre todo cuando este gobierno está hablando de que ya no existe la corrupción, de que se acabó la corrupción, mantener estos fideicomisos y garantizar su transparencia?
A ver, digo, no se contradicen. O sea, estamos poniendo en la mesa la revisión de estos fideicomisos, por supuesto. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la administración pública está llena de estos fideicomisos que permiten una total transparencia y un uso eficaz de los recursos públicos. El eliminarlos no quiere decir pues que se quiera tapar lo que haya ocurrido ahí, porque esos fideicomisos han sido auditados y hay observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que son, como lo explicaba la diputada Lores Padierna, son instrumentos que permiten, que no necesariamente permiten una mejor fiscalización, es cierto, pero en algunos casos la conclusión, por ejemplo, el Fidecine, está claro que Fidecine conviene que se siga administrando a través de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque son proyectos que se apoyan, que tienen una duración que va más allá de un ejercicio fiscal. Entonces, la figura del fideicomiso ahí es muy útil para eso. Además de que pues, es un ejercicio que hacen en ese fideicomiso muy transparente y que tiene un impacto muy favorable para nuestro país. Ahí, bueno, la conclusión es clara de que es muy conveniente administrar ese programa de apoyos a través de la figura del fideicomiso. En algunos otros a lo mejor no resulta así, pero es sano que en nuestro país haya este debate. Por eso estamos proponiendo el Parlamento abierto y revisar tema por tema y que nadie en estos momentos se sienta amenazado o con incertidumbre de que determinado programa o apoyo pudiera desaparecer. Eso no va a ocurrir. Muchas gracias. Seguiría Claudia Salazar, de Reforma. Sí, buenas tardes. Yo les quiero preguntar, dicen que no hay prisa, pero ¿cuál es en realidad el tiempo que tienen ustedes para poder revisar esto, llegar a una conclusión y obtener recursos para el gobierno en este año tan difícil? Porque se antoja que la caída de los ingresos, tanto tributarios como petroleros, pues va a ser muy dramática. ¿Y qué tiempo tienen ustedes para obtener algo de esta revisión? Y otra pregunta es, ¿cuánto calculan que pueden obtener de esta revisión y cuánto dinero hay en estos 44 fideicomisos? Y esto me lleva a la siguiente y última pregunta. Dicen que no se van a afectar ni los programas ni los recursos, pero sí están considerando que haya un recorte en los recursos. Por ejemplo, el Fonden tiene 9,000 millones. ¿Podrían ustedes disponer de una parte y dejar el fondo y tomar para los recursos o la urgencia que hay, una parte del Fonden? Digamos, sí hay la intención de ustedes de recortar dinero en los fideicomisos, porque no buscan desaparecerlos, pero sí necesitan el dinero. Esa es mi pregunta, por favor. A ver, de que se necesita dinero en el gobierno federal, pues eso está claro. ¿Por qué? Porque la estrategia que mantiene el presidente de la República es apretarle el cinturón al máximo al gobierno para no endeudar al país. ¿Y por qué nuestro país no puede tomar la ruta fácil del endeudamiento? Por varias razones. Primero, porque tenemos el 20% de la deuda total contratada en dólares. Tenemos una depreciación que todos los días cambia, que está entre el 20 y 25%. Es decir, ya debemos más sin haber pedido un peso más de deuda. La otra, el indicador deuda-PIB se va a deteriorar este año, aun si no pedimos un peso de deuda. ¿Por qué? Porque el tamaño de la deuda, comparado con el tamaño de la economía, como la economía se va a hacer más pequeña, entonces pesa más. Hay cálculos, bueno, en los precriterios que nos envió Hacienda, ahí considera que vamos a rebasar los 50 puntos, tomando la deuda que tiene autorizada por el Congreso. Simplemente por este deterioro de el tipo de cambio
y de que la economía se va a hacer más pequeña. Entonces se deteriora el indicador deuda PIB. Pero además, con mucha razón, el secretario daba otro argumento. Nuestro país no puede salir a anunciar que toma 10, 15 puntos de deuda, porque no sería sostenible. Las calificadoras de inmediato cuestionarían, bueno, ¿y luego cómo van a pagar? Porque el gran limitante, hay que decir lo que tenemos para el endeudamiento, son los ingresos tributarios, que son de los más bajos del mundo. Y por otra parte también, hasta antes de la pandemia, teníamos la tercera tasa de interés más alta del mundo. Ahora afortunadamente ha bajado mucho, lo cual quiere decir que al gobierno mexicano le cuesta muy caro endeudarse, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tiene tasas de interés reales negativas. O sea, al gobierno americano no le cuesta endeudarse, o a los gobiernos europeos se endeudan a una tasa pues, prácticamente cercana a cero. Nuestro país pues tiene un costo, la deuda todavía importante. Y si vemos cuánto pesa el costo financiero de la deuda en el presupuesto total, bueno, vemos que son 800,000 millones de pesos en un presupuesto de 5 billones. Si nos endeudamos irresponsablemente, el servicio de la deuda fácilmente rebasaría el 20% del presupuesto total, lo cual pues ya es una carga muy pesada. Entonces, el gobierno está en esa estrategia, recuperar todos los recursos posibles que estén mal utilizados, que no sean una prioridad para destinarlos a la atención de la emergencia sanitaria o de la emergencia económica. Recursos pues siempre van a faltar. ¿Qué tiempo tenemos? El tiempo que nos lleve a revisarlo. ¿Por qué? Porque pues también está claro que estamos en la emergencia sanitaria y tenemos ciertas limitaciones en nuestro trabajo. Si terminábamos mañana, pues no podríamos dictaminar porque no hay las condiciones para ello. Y para esto también tendría que irse a un periodo extraordinario si quisiéramos sacarlo antes de septiembre. Entonces, vamos a hacerlo con mucha responsabilidad el tiempo que nos lleve. Finalmente, Nayeli Roldán de Animal Político. Sí, buenas tardes. Pues lo primero que quisiera preguntarles, diputados, es ¿cuál sería el mecanismo que estarían previendo, porque no se menciona en la iniciativa, para la vigilancia del gasto y la rendición de cuentas de estos recursos de los fideicomisos que se estarían extinguiendo? Porque en la iniciativa solamente mencionan que esos recursos se pasarían directamente a Hacienda y a diferencia de los fideicomisos que sí tienen un contrato, que sí tienen unas reglas de operación o lineamientos, en este caso no hay como claridad de cómo estarían pasando los recursos. Es decir, solamente sería una bolsa adicional a Hacienda y cómo sabríamos que realmente esos recursos estarían siendo destinados a la pandemia o simplemente serían recursos que utilizarían para cualquier otra cosa. Sí. A ver, la iniciativa plantea extinción. Lo nuevo se tendría que escribir y es ahí donde actúa esta preocupación de que a dónde van. Por ejemplo, la figura del fideicomiso ya se ha explicado, lo hemos legislado muchísimo. Está en el 6º constitucional la obligación exprofesa. Los fideicomisos públicos serán fiscalizados, auditados, serán transparentes. Lo dice la ley de transparencia, lo dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, lo dice la ley de disciplina. O sea, la Cámara ha legislado al respecto, pero nos topamos con que como los fideicomisos son figuras también financieras, los bancos argumentan, si con ustedes violento el secreto fiduciario, lo tengo que hacer con todos los demás, y siempre hay muchos obstáculos para cumplir el ejercicio cabal de las facultades de la Cámara de Diputados. Por eso se plantea fideicomiso no. Entonces esta iniciativa es suprimir fideicomisos, no sus fondos en las cosas neurálgicas que hoy hemos comentado, pero hay otros. Esta misma iniciativa menciona, por ejemplo, hay un fideicomiso energético
que es para apoyar a empresas privadas en materia energética. Bueno, el gobierno actual ha decidido fortalecer a las empresas productivas del Estado, de tal manera que pues ese recurso bien podría irse a la emergencia económica y sanitaria. Hay otros, el FONCID, que es de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, si nos interesa la cooperación internacional, sin duda alguna, es una tarea fundamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nuestro canciller la hace de manera ejemplar. Esos recursos hoy día son más urgentes en la emergencia sanitaria que llevárselos pues a la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de fideicomisos que no, que es puro dinero guardado. En esta emergencia, pues debería de irse rápido al gobierno federal. ¿Qué pretendíamos con esta iniciativa? Pues legislar rápido para que todos estos se fueran para allá y se puso en buen resguardo todos aquellos fideicomisos que tienen objeto, que tienen personas, que implica compromisos del Estado con proyectos, obras, becas, apoyos hacia distintos sectores. Pero los que no tienen un objeto directo, definido, que no hay compromisos preestablecidos, etcétera, pues se puede ir. Por ejemplo, del FONCID, primero tenía 400 millones, luego subió a 471, luego volvió a subir a 971, luego bajó a 410. Bueno, ¿a dónde se fue? ¿Quién lo autorizó? ¿En qué se gastó? En las cuentas públicas que revisamos las últimas 10, estos fideicomisos aparecen en el presupuesto de egresos de la Federación con un monto, en la cuenta pública con otro, y finalmente la diferencia entre una cosa y otra nunca se explica. Aquí una reportera nos decía, ¿no sería mejor, en vez de eliminar, transparentar? ¿Por qué no se hace eso? Pues es lo que queremos hacer, pero para eso vamos a establecer las mesas de trabajo. Yo voy a llevar muchísima información de las auditorías, de los recursos que hay en cada cosa, para encontrarle una forma. Primero, lo que es ocioso no se vale. Se va directo a Hacienda y Hacienda o a la tesorería, y la tesorería lo entrega al sector salud. Lo que sí tiene objeto directo, lo vamos a platicar con los sectores para que de común acuerdo se establezca la nueva figura. Lo que sí es muy claro es que los fideicomisos no ayudan a la transparencia, se prestan a la opacidad y la Cámara de Diputados no puede ejercer su facultad de fiscalización. Gracias. Sería todo. Diputada, entonces, esto significaría, perdón, diputada, esto significaría que no están previendo ningún tipo de candado, es decir, lo que acaba de mencionar, de los fideicomisos ociosos que usted llamó, se va directo el dinero a la tesorería, lo entrega directo, y para que ésta lo entregue directo al sector salud, pero digamos, ¿esto lo establecerían directamente en la iniciativa? Y la otra pregunta es, ¿por qué no hicieron esta revisión antes de presentar la iniciativa? Porque lo que ustedes presentaron, el título lleva así, es una iniciativa a reformas legales, no una iniciativa a revisiones de fideicomisos, y que más bien, pues esto que ya nos están explicando, pues sí, efectivamente surge después de toda la inconformidad ayer, sobre todo muy organizada del sector cinematográfico del país. Bien, hacemos ese reconocimiento de que no fue la mejor. Tal vez estamos sesionando en condiciones muy novedosas o adversas. Sí queremos cuanto antes que se legisle en relación a esto, pero no se pueden desaparecer así como así porque son fideicomisos creados por ley. Entonces se tiene que modificar la ley para poderle buscar el nuevo destino o bien la nueva figura. Esa era nuestra intención. No hay ninguna mala fe, no queremos lastimar a nadie, queremos eficientar el tiempo. Nos presiona por un lado que sí se requiere mucho recurso ahorita para atender las crisis, y por el otro lado, pues que no tenemos ni siquiera periodo extraordinario ni condiciones para reformarlo. Entonces, pensamos que se iba a entender rápidamente y no fue así. Nos
equivocamos, yo me equivoqué en todo caso, pensé que iba a ser como el tema de fideicomisos, sobre todo los medios de comunicación, le han dado seguimiento a estudios, a investigaciones, a cuentas públicas, etcétera, han estado con nosotros en todo esto, pues pensamos que no iba a tener ninguna repercusión, pero la tuvo. Bueno, entonces no nos precipitemos, hagamos las cosas de una mejor manera, de tal manera que satisfaga a todos. Y yo ahí agregaría, a ver, pues necesitamos materia para saber qué analizar. O sea, ¿cómo pudimos haber revisado antes los fideicomisos si no tenemos una propuesta en la mesa? Pues la manera de detonar los debates y los diagnósticos en el legislativo es a través de iniciativas. Entonces, por eso se presenta la iniciativa y, bueno, vamos a Parlamento abierto para ver todos y cada uno de los casos. Y la decisión que hoy estamos tomando es pues, que se va a ir a la congeladora precisamente para no generar incertidumbre en los sectores que reciben apoyos de alguna manera a través de un fideicomiso que hoy está a revisión. Entonces, ese es el mensaje de hoy, que vamos a actuar con mucha responsabilidad, como siempre lo hemos hecho en el grupo parlamentario de Morena. Gracias. Sería todo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.